todos, bienvenidos a Jurassic Podcast, donde hablamos algo de dinosaurios. Los saluda Sebastián y Santiago Camacho. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar del periodo Triásico. A ver, Santiago, ¿qué fue el periodo Triásico? El periodo Triásico fue una etapa de transición entre la era Paleozoica y el periodo Jurásico, ya que la era Paleozoica fue un caos, fue bastante peligroso. El periodo Triásico fue un desierto con poca vegetación y bastante seco y caluroso. Y el periodo Jurásico fue bastante tropical. Ok, pero ¿cómo empezó el Triásico? ¿Cómo surgió ese periodo? Este periodo surgió de la era Paleozoica y te preguntarás, ¿qué es la era Paleozoica? Así es. La era Paleozoica fue primero, en los primeros millones de años de la era Paleozoica, fue cuando pequeños átomos y bacterias empezaron a tener conciencia, se fueron juntando y crearon masas de vida más inteligentes, como medusas, caracoles marinos y musgo, mucho musgo. ¿El amonite, por ejemplo, es de ese periodo o no? No, es un poco más reciente. Mm. Después fue en mediados de la era Paleozoica donde la vida empezó a llegar a tierra, como por ejemplo el acantostega, un pez que tenía 4 aletas, 2 aquí y 2 acá. Okay. Con sus aletas delanteras iba como caminando hasta llegar a la tierra y poco a poco fue evolucionando en los anfibios. Okay. Y fue en ese tiempo donde ya surgieron los amonites. Okay. Además, en ese tiempo reinaba sobre todo los peces acorazados, entre ellos el Dunkleosteus, Sí. un pez con una mandíbula bastante grande y fuerte. Aunque no era tan grande, medía solo 6 metros. Oye, pero no sé si es un mito o no, pero yo tengo entendido que el Dunkleosteus pudo haber sido una de las razones de que se extinguió el megalodón. Nunca existieron juntos. Nunca. No, el Nucleosteus se hace como 300 millones de años. El megalodón surgió por primera vez hace 15 millones de años. Okay. Mucho, muy reciente, a comparación de él. Sí. Y ya por último, a finales de la era Paleozoica, específicamente en el periodo Pérmico, era el reinado de los sinápsidos, nuestros antepasados que aunque parecían reptiles no lo eran. Uno de los más conocidos es el Dimetrodón, como un cocodrilo con patas un poco más largas, una vela, una cola más delgada y una boca chata. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, nunca convivió con dinosaurios. Y por último, la gran mortandad. Eso pasó a finales del Pérmico cuando un meteorito cayó en la Antártida y con eso erupcionaron varios volcanes mandando lava a la superficie. Ahí era casi imposible sobrevivir. La lava era como el oxígeno, estaba en todas partes. Y entonces, espera, la del Pérmico fue la extinción más grande de la historia, ¿verdad? Sí. Que murió el 97% de la fauna, bueno, de la vida en la Tierra. ¿Tienes razón? Tienes razón. Entonces, ¿cómo dio paso o qué sucedió para que todavía siga existiendo vida, aunque había muy poca para el Triásico? ¿Cómo fue la vida después de eso? La respuesta está en una palabra: enfriamiento. Todo esto sucedió cuando a finales del Pérmico, cuando la gran mortandad se había calmado, todo empezó a volverse un poquito más frío. La lava empezó a desaparecer poco a poco y a principios del Triásico ya era de una temperatura relativamente habitable. Ya unos 10 millones de años después ya había insectos, peces y cocodrilomorfos, los antepasados de los cocodrilos. Okay. Eso fue durante el Triásico, ¿verdad? Ya después de la calma en el Pérmico. Sí. Ok, y entonces, el periodo Triásico, ¿qué lo caracteriza?
Se caracteriza por su gran sequedad y por sus grandes temperaturas. Era muy difícil encontrar agua y comida, sobre todo si eras un dinosaurio herbívoro, o no solo un dinosaurio, cualquier animal herbívoro. Ujú. Tenías de tener la suerte de encontrar un oasis o de vivir cerca de la costa para encontrar alimento. Si eras un carnívoro era bastante fácil, Ujú. solo encontrabas a otro carnívoro, lo matabas, comida. Oye, ¿y en qué parte se dividió el Triásico? La primera parte fue el Triásico inferior, Ujú. o sea, después de la Gran Mortandad, cuando aún no había dinosaurios. Ok. Después está el Triásico medio, donde ya están apareciendo antepasados de los dinosaurios como Euparkeria, un lagartijillo de Argentina que tenía como la cabeza de un velociraptor de Jurassic Park. Ok. Y ya para finales del Triásico, en el Triásico superior, ya habían surgido los primeros dinosaurios, como por ejemplo Plateosaurus, Procompsognathus, Herrerasaurus, y así para dar paso al Jurásico. Pero eso lo veremos en otro episodio. Ujú. Sí, mira, por ahora, explícame, por favor, cómo era cada etapa así, del Triásico inferior. El Triásico inferior Sí. era muy normal ver bichos, muchos bichos, antepasados de las cucarachas, escorpiones, así. Los peces no eran tan comunes, pero volvían a sus épocas de gloria. Pero lo que más abundaba eran los cocodrilomorfos. Ujú. Estos antepasados de los cocodrilos eran bastante diferentes entre sí. Algunos tenían cabezas muy grandes, otros eran muy ágiles y otros eran pequeños. Ok. Luego en el Triásico medio fue más de lo mismo, solo que con una variación. Los reptiles empezaron a expandirse aún más y los peces junto con ellos. En ese tiempo empezaron a aparecer los primeros reptiles marinos, como Notosaurus, Ichthyosaurus, etcétera, etcétera. Ujú. Y para y para el Triásico superior, ya todas las formas de vida que habían sobrevivido se habían diversificado. Ya había insectos de todo tipo, peces de muchísimos colores y que se habían adaptado a lugares muy profundos. Y lo más importante, aparecieron los dinosaurios. Ujú. Sí, fue cuando empezaron a dominar ya, ¿no? Fue su aparición y el inicio de su reinado. Ujú. Sí, pero, a ver, si fue hasta el final hasta finales del Triásico que empezaron a aparecer, entonces, ¿cuál fauna había? De las más importantes así de cada etapa, de los dinosaurios, por ejemplo. Los dinosaurios más importantes del Triásico Ujú. fueron primero Eosaptor, el primer dinosaurio. Se parece mucho al Velociraptor visto en la película Jurassic Park, pero mucho más pequeño. Además vivió como en Argentina. Ujú. Siguiente, Plateosaurus. Era un herbívoro bastante grande para su época, midiendo casi 10 metros de largo. Este era como si juntaras el cuerpo de un velociraptor, lo hicieras más gordo, le pusieras cuello largo y que fuera herbívoro. Mm. Y este vivió en Europa y Norteamérica. Siguiente, Herrerasaurus, posiblemente el dinosaurio más conocido del Triásico. Este se parecía también mucho al Velociraptor. En ese Ujú. tiempo la mayoría se parecían al Velociraptor de Jurassic Park. Ujú. No al real, pero sí al de Jurassic Park. Ujú. Este fue encontrado también en Argentina y se ha visto en varios juegos de la cultura popular como Jurassic World Evolution o Ark. También estaba Postosuchus. Sí, sé que no es un dinosaurio, pero también fue de los más importantes. Fue un cocodrilomorfo que era el depredador dominante en Norteamérica en esos tiempos. Era como un cocodrilo con patas bastante más largas y un hocico chato. Ok.
Y por último, Triojasaurus. Ok. Ese era como el Brachiosaurus, sin la cresta y más pequeño, pero no así de pequeño, sino de unos 12 metros de largo. Oye, ¿y cómo funcionaba el mundo en ese entonces, como la geología? Porque yo conozco Pangea, que era el supercontinente de antes, pero pues me imagino que para llegar a lo que conocemos hoy en día tuvieron que haber un efecto de transición de que, pues, estar todos juntos, por eso había dinosaurios tan separados o dispersos hoy en día, por así decirlo. Como, dijiste, el Eoraptor estaba en Argentina y el Herrerasaurus igual, pero luego vio un montón en Norteamérica. ¿Cómo sucedió eso que se iban separando o qué era Pangea? Pangea era una masa donde todos los continentes conocidos, incluyendo islas, están pegados en un supercontinente. Por ejemplo, Estados Unidos estaba pegado a Marruecos y se fue separando por una cosa. Las placas tectónicas tienden por naturaleza a separarse, algo que sigue pasando en la actualidad. Las placas tectónicas siguen separándose. ¿Y cuánto tardó eso, por ejemplo? ¿Hubo algún efecto de transición entre el Pérmico al Triásico o simplemente permaneció igual? Es que en el Pérmico ya existía Pangea. Ajá, sí, pero ya ves que después se fue separando Pangea, aunque sigue existiendo. Sí, durante el Pérmico y Triásico, el mundo se veía igual, todo el continente era Pangea, toda la Tierra era Pangea. Fue hasta el Jurásico donde se volvió a dividir en dos continentes que ya habían existido, Gondwana y la Eurasia. Esos dos continentes, aunque ya habían existido, volvieron a renacer y Gondwana quedó en el sur y la Eurasia en el norte. Y ya para el Cretácico todo se veía casi igual, excepto por unas pequeñas diferencias. ¿Igual a donde ahorita? Sí. Ok. Excepto por unas pequeñas diferencias. Uno, Sudamérica y Norteamérica estaban divididos. Y dos, Norteamérica estaba partido en dos. Estaba así. Si este era un extremo de Norteamérica y este era otro, aquí había un vasto mar. Ok. Oye, ¿y de la flora del Triásico qué me puedes contar? La flora era como de lugares tropicales actuales, helechos, palmeras, etc. También había unas pequeñas plantas pequeñas. Pues sí, ¿verdad? Pequeñas plantas pequeñas. Pero eso sí, no había flores. Ok. No aparecieron hasta el Cretácico, millones y millones de años después. Oye, y en el mar, por ejemplo, ¿cómo era la vida? ¿Fue cuando empezaron a salir ¿cómo se llaman? No sé si eran esponjas y corales o eso fue antes del Triásico. No, fue hasta ese momento. Hasta el Triásico. Sí. ¿Cómo era el mar? El mar era un poco diferente, pero a la vez bastante parecido. Ok. A ahorita. Estaba lleno de corales, que por cierto, dato gratis, son animales. Sí, son seres vivos. Y esponjas. También estaban los reptiles marinos, como por ejemplo Notosaurus, algo así como un lagarto con patas de pato, un cuello largo y una boca de cocodrilo con dientes bastante picudos y delgados. También estaba Tanistrófelos, un reptil marino que era como el Brachiosaurus, pero en el mar. Algo que lo caracterizaba era que la mayoría de fósiles no tienen cola, debido a que era como los geckos, se podía desprender de su cola. Ok. Y nada, ¿cambiaba en algo el mar en sí? O sea, el agua, ¿cómo era si la temperatura más caliente que hoy? Eso sí, la temperatura sí era más caliente porque todo el mundo era más caliente. También se me olvidó decir que existían los ictiosáuridos, unos reptiles marinos que eran como delfines. Y el mayor descubrimiento de esa especie, bueno, de esa familia,
es de Xantungosaurus, Ujú. un ictiosáurido enorme, de alrededor como de 18 metros de largo. Ok, era muy grande. Sí, bastante grande. Oye, y del Triásico, ¿cuál es tu criatura favorita? Plateosaurus, Brachiosaurus, el herbívoro, ¿verdad? sí. Mm, Fíjate que no conozco mucho. ¿El Dimetrodon se veía así como lo ponen en videojuegos y en películas o no? Ah, am, ya te he explicado, pero si quieres lo vuelvo a explicar. A ver, Era otra vez un cocodrilo con patas un poco más largas, el Dimetrodon. sí. Ok. Y sin estas cosas, los osteodermos, que son estas cosas que tienen la espalda para protegerse, no los tenía. Ni en la cola ni en la espalda. Ok. Pero ¿y la tipo vela que tenía? La vela, aunque en muchas adaptaciones en películas, series, videojuegos y más, aunque ahí se ve cómo se le veían los huesos, no, en la vida real era pura carne, Por eso, pero sí tenía la vela. sí. Ok. Mm, el mío, pues no conozco tanto del Triásico, pero me gusta el Herrerasaurus. Era como un. Pues que, ¿cómo compararlo? Como si fuera Un un velociraptor, Velociraptor, pero con el cuerpo de un Dilophosaurus, así. sí, y que medía entre 3 a 6 metros de largo. Ok. No, sí, porque sí, como era apenas el inicio de los dinosaurios, no de la vida, pero de los dinosaurios, pues sí se veían muy diferentes y muy primitivos, vaya, lo que todavía eran los dinosaurios. Por ejemplo, el primer dinosaurio, Eoraptor, Ajá, aunque se veía como un velociraptor chiquito de Jurassic Park, porque el velociraptor real sí era chiquito, sí. en realidad, aunque se vería como un carnívoro, aunque sí era carnívoro, era un prosaurópodo, o sea, un antepasado del Brachiosaurus. Ok. Oye, y no estamos dejando ninguna otra criatura, como, según, corrígeme si estoy mal, pero el Archaeopteryx no era el Triásico. Era del Jurásico. Y no tenía como, bueno, el antepasado del Archaeopteryx, ¿cuál pudo ser? Se llamaba Protoavis. Ah, sí, el Protoavis es del Triásico, ¿verdad? Sí. También hay dos criaturas que se me había olvidado comentar. Una, Placerias. Ujú. Era como, imagínense un, un óvalo. A ese Ok, óvalo le ponen un pinchito acá, esa es la cola. Extremidades robustas, con dedos aunque casi no se distinguen, una cabeza, una cabeza un poco rara, como que es así, y dos colmillos, uno a cada lado. ok, digo, de todas formas aquí va a estar apareciendo la imagen, porque sí, no me lo pude imaginar mucho, porque de todas formas era como cuando apenas la vida se estaba moldeando, hay que tener en cuenta que, pues cuando se habla de números, de lo que sea, pues decimos, esta especie vivió, de 60 a 62 millones de años, vivió 2 millones de años, todo ese proceso de millones de años fue para evolucionar y adaptarse. Sí, Son un montón de cosas que suenan pues bien fácil y nosotros no tenemos esa cantidad ni siquiera como especie. Es una cosa muy loca, sí, solo tenemos 200.000 años vagando por este planeta. que es muy poco, es como un 10% de lo que muchas especies vivieron. Sí, de hecho ni siquiera hemos alcanzado el promedio mínimo de vida de una especie. No tenemos casi nada y de todos modos tenemos un montón de tiempo si lo pensamos como una persona en particular. Pero nos estamos saliendo del tema. Pues sí, simplemente me puse a pensar en eso porque son criaturas que vivieron millones de años, reinaron por un montón de tiempo, la Tierra es muy loco eso. Pero bueno, siguiendo con el Triásico, ¿impactó de alguna forma nuestra vida actual este periodo? No realmente, no impactó demasiado, principalmente por dos cosas. Uno, al ser el primer periodo de la era mesozoica, no tuvo cambios significativos. Ujú. Y aunque la era paleozoica era mucho más antigua, esa tiene el mérito de ser el inicio de la vida, tanto marina como terrestre, y la fama de tener la extinción más grande del mundo. Sí, de haber y por haber. Y segundo, el Triásico solo funcionó como eso, una transición.
Sí, no fue tan relevante como fue, por ejemplo, el Jurásico y el Cretácico. El Triásico, desde que inició, eh, fue con el propósito de ser una transición. Ujú. Sí, porque hay que recordar todavía que la Tierra era muy seca, ¿no? Muy Muy seca, que seca. era escasa en muchas cosas. Pues bueno, ¿algo más que nos quieras compartir? Sí, ¿Qué? quiero hablarle de un pequeño debate que hay entre dos especies, A ver. Eodromeus y Eoraptor. Sé que suenan muy iguales, Ujú. pero son bastante diferentes. A ver. Primero, Eodromeus. Su nombre significa corredor del alba. Ok. Ese también se veía como Eoraptor, un velociraptor de Jurassic Park chiquito. Y también era del Triásico cuando empezó los dinosaurios. Triásico tardío. Sí, me quería decir que era de los primeros dinosaurios. Ah, ok. Y después está Eoraptor, posiblemente uno de los dinosaurios más famosos del Triásico. También fue de los primeros dinosaurios y de hecho fue el primero, el primerísimo. Oye, ¿y cuál es el debate entonces? El debate es que estos dos animales se piensa que pudieron ser los mismos, Ok. aunque hay varias pruebas a favor y varias pruebas en contra. Las pruebas a favor son que primero, sus esqueletos se ven demasiado parecidos. Ujú. Se ve así, se ve el cráneo casi igual, todo se ve igual. Y las pruebas en contra es que el Eoraptor más antiguo es mucho más antiguo que Eudromeus. Ujú. Y no tendría sentido que si Eudromeus y Eoraptor son la misma especie, los fósiles de Eudromeus no tengan su misma antigüedad. Imagino que para decir que son la misma especie, sí, me imagino que comen lo mismo, ¿no? ¿Son qué? ¿Carnívoros? Sí, los dos son carnívoros. Ok. Y la última cosa en contra es que como el Eoraptor era el antepasado del Brachiosaurus, era un prosaurópodo, Ujú. mientras que el Eudromeus era antepasado de los dinosaurios carnívoros, o sea, era un terópodo. Ajá, un terópodo. Por eso se dice que no son lo mismo. Pero entonces, espera, el prefijo pro se diría proterópodo, ¿no? ¿O es un terópodo a secas? Terópodo. ¿Y por qué el otro es un prosaurópodos? Simplemente por, porque, la verdad no sé, Ok, pero es que es lo que estoy entendiendo yo, porque como habíamos dicho del antepasado del Archaeopteryx, un protoavis. protoavis, y esto pues es un prefijo de que es ancestro, es lo que entiendo, Sí, pero bueno. Entonces, ya, ¿qué otro dijiste? ¿El Raptor y qué? Eudromeus. El Eodromeus ya contaba como un terópodo. Sí, Ok, entonces según tú no son lo mismo. no. Ya recordé. Ajá, Los prosaurópodos se llaman así porque, aunque están emparentados con los saurópodos, se ven muy diferentes. Por ejemplo, los prosaurópodos, la mayoría, caminaban en dos patas, mientras ajá. que todos los saurópodos Eran reales, cuatro. sí. Es lo mismo que el protoavis, que están emparentados pero se ven diferentes, ¿o no? El protoavis se ve muy similar también, pero al igual que los prosaurópodos, no se ve igual. Ujú. Por ejemplo, no tiene tantas plumas. Pero sigue estando emparentado. Sí, y tampoco podía planear. El Archaeopteryx sí. Mm. Con planear me refiero a volar cortas Ah, distancias. no, sí, sí lo entiendo, pero brincaba, ¿no? De árbol en árbol, ¿no? El protoavis, él normalmente iba por el suelo. Ok. Mm. Pues bueno, yo creo que eso es todo por este episodio. Sí, esperamos que se hayan divertido y que hayan aprendido algo del mundo de los dinosaurios. Yo fui Santiago. Y yo, Sebastián Camacho. Nos Bye. vemos.